tardes, buenas noches, donde quiera que estén. En el día de hoy tenemos una presentación especial en referencia a ejercicios usando el Lenormand en una forma de investigación paranormal. ¿Ok? ¿Cómo se ha hecho esto? Es simplemente se pone un caso y este caso, los estudiantes van a tener unas preguntas guías en que van a tirar 3 cartas por cada pregunta para poder deducir la contestación de este tipo de caso paranormal en este caso. La cuestión es que honestamente yo nunca he dado una clase en cuestión a esto. Simplemente los tiré al charco prácticamente para que ellos pudieran nadar y han salido bastante bien, ¿vale? Ahora, cuando nosotros hablamos de investigación paranormal, el Lenormand puede ser bastante versátil, además de sus palabras claves tradicionales, en que se pueden por medio de asociación de significado o asociación por el aspecto de la carta en sí, en que nosotros podemos deducir aspectos paranormales o descripción de personas o descripción de lugares. En este caso, y voy a ver si puedo ponerles aquí el ejercicio. Yo le había puesto una foto de la palabra zoo, que significa el aspecto de zoológico. Ahí era la clave de que ustedes tenían que buscar que esto era un animal primeramente. Todo el ejercicio era en esa forma. Este ejercicio, como ustedes pueden ver aquí, nosotros simplemente le hice unas preguntas y estas preguntas eran bastante básicas en cuestión del aspecto paranormal. Primero la pregunta era, ¿qué tipo de animal puede estar envuelto en esta historia? Y aquí les puse que deducieran los hábitos, personalidad, etc. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros describimos tanto animales como personas, hay 3 bases básicas en cuestión a encontrar esas descripciones. Tenemos que mirar primero el aspecto físico, tenemos que mirar el aspecto emocional y tenemos que mirar aspectos de hábito o personalidad. Si nosotros empezamos con esos 3 aspectos, nosotros podemos prácticamente poco a poco describir una persona. ¿Qué pasa? Que hay gente que piensa que, ok, si yo te describo una persona, también te tengo que dar el nombre y el apellido. Mira, a menos que no seas un tipo de clarividente o tengas un don supersónico, honestamente, eso es como tirar dardos al aire, ¿vale? En que te puedes equivocar tirando nombres o tirando personas. Por lo tanto, las cartas te tienes que dejar guiar por estas para que te dé una deducción de quién o de qué estamos hablando. Cuando hablamos de eso, siempre tengan eso en cuenta, esas 3 bases de descripción: aspecto físico, aspecto emocional y el aspecto de personalidad o hábitos que cada carta puede expresarlos en el aspecto del Lenormand. La segunda pregunta se trataba qué tipo de cualidades paranormales este animal tenía. Ahí es cuando entonces tú empiezas a tomar tus 3 cartas y mirar cualidades que se puedan relacionar con aspectos paranormal. Aspectos paranormales, nosotros siempre vamos a ver que van a haber demonios, que van a haber entidades desencarnadas, que van a haber espíritus, que van a haber medios clarividentes, que van a haber cierto tipo de cosas, movimientos en las casas o movimientos en los sitios. Pueden haber espíritus agresivos, pueden haber espíritus pasivos con la carta del lirio o agresivos con la carta del látigo. Hay varias cartas y combinaciones que pueden expresar este aspecto de cualidades cuando se trata de un animal. Pero cuando se contesta esta segunda pregunta, es porque ya deduciste con la primera pregunta qué animal es. Tienes que seguir en ese mismo tema. No puedes hablar de cualidades que no le encaja al animal que ya deduciste en la primera pregunta. Que yo noté que algunos de ustedes me hablaban de un perro en la una y después me hablaban de un gato en la segunda. Que tienes que quedarte en ese tema. Tercera pregunta aquí era, ¿qué eventos históricos de Estados Unidos rodea su historia? Porque este animal en sí está rodeado por simplemente catástrofes o tragedias que han marcado la historia de Estados Unidos. Han sido muchas, pero solamente vamos a mencionar 2.
en la noche de hoy. Pregunta 4 es, ¿quién vio este animal? Obviamente deben haber ciertos testigos. De nuevo, se usan las cartas para describir en los tres aspectos: físico, emocional y posiblemente personalidad. Y hasta también podríamos hablar de oficios, que yo lo he mencionado muchas veces con ustedes en cuestión a cartas que pueden recrear el aspecto de oficios para poder identificar este individuo o estos individuos en esta vez. La última pregunta es, ¿en qué edificación fue esto visto? O sea, saben bien que con las cartas de Lenormand nosotros podemos describir ya sea lugares físicos o lugares interiores. Si estamos hablando de la carta de los caminos, ¿verdad? Que estamos hablando no solamente de los caminos, estamos hablando también que si es un edificio, estamos hablando de pasillos o corredores. Si sale la carta de la luna, entonces estamos hablando de lugares que son poco, ¿cómo se dice? Con poca luz. Mientras tanto, si está con las estrellas, entonces son lugares bastante alumbrados. Si hubiera salido para aspecto de edificio, tendríamos algunas cartas que tienen elevación, como las cartas de la montaña y la carta de la torre, ¿verdad que sí? Como tenemos menos elevación, como la carta de la casa. ¿Qué pasa si salen varias de estas cartas a la misma vez? Entonces tendríamos que describir por aspectos de lo mismo, descripciones distintas de cada carta para poder describir un edificio. No necesariamente tenemos que irnos por lo obvio de que si sale la torre, esto era una torre. No, ese no es el caso. No podemos en el Lenormand irnos con lo obvio. Es lo mismo cuando describimos animales. No nos podemos ir con lo obvio de que si sale una zorra, un perro o un oso o unos pájaros o una cigüeña, ¿de qué punto es ese tipo de animal? Porque ¿qué pasa si en las tiradas ninguna de estas cartas sale? Entonces, ¿qué animal tú puedes describir? So que tenemos que usar el aspecto de la lógica. Ahora, mis estudiantes aquí, algunos hicieron muchos de estos ejercicios, otros se han rompido la cabeza. He visto sus lecturas, muchos se acercaron grandemente a este evento, que honestamente me sorprendió por el hecho de que ustedes realmente apenas tienen datos, solamente tienen preguntas. Y algunos de ustedes pudieron deducir de qué estábamos hablando, mientras otros simplemente no sabían de qué estábamos hablando. Vamos a revelar aquí qué tipo de animal estábamos hablando con la primera pregunta. Estamos hablando aquí de un gato. El gato demoniado o endemoniado. La pregunta aquí era, ¿qué tipo de animal puede estar envuelto en esta historia? Estaba buscando hábitos, descripción, personalidad y estado emocional. ¿Hay algunos de ustedes que quieran elaborar con su mano alta para escoger, que me digan qué fue lo que ustedes deducieron? Dime, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Originalmente yo no tenía idea de que fuera un gato necesariamente, porque me salía por ser un animal agresivo, territorial, y que salía, tener que ver con el gato, pero por las cartas también podía referirse a un animal grande con brida, por el látigo. Entonces yo decía, podría ser un caballo. Entonces, y todavía en espacios abiertos, dice, esto está entre un gato y un caballo, pues son muy diferentes, ¿no? Y luego tenía que ver, tal vez las siguientes preguntas me dieran más luz, ¿no? En la parte en donde habla sobre cualidades paranormales, vale, que es un animalito al que se le ve más de noche, que incluso se le mete a la gente en sueños, la gente puede tener sueños con él, que hasta cierto punto es espectáculo o famoso. ¿Por qué? Porque la gente habla de él, hasta en las redes sociales, y que algo que él hace es muy cíclico, como que tal vez hay una ruta por la que siempre aparece y haciendo más o menos lo mismo. Y la gente cuando lo ha visto o lo ha soñado, es que hace la misma escena, la repetición. Y ahí, aquí en esta parte es en donde pensé que sí podía ser un gato que un caballo, porque decía algo así como que era un animalito que podía tener que ver con fuerzas ocultas, incluso de una bruja, tal vez utilizado en rituales por la serpiente. Entonces yo dije, oh, caballo no se le hace eso, el gato es más factible. El gato es más factible. Dime, ¿qué tú pusiste en tu segunda pregunta? ¿Qué tipo de cualidades paranormales tú crees que este gato tenía? Que se le ve de noche y le mete a la gente en sueños.
O sea, es alguien, es una presencia con la que la gente puede tener pesadillas, una cualidad de poder aparecerse en los sueños de la gente, que puede tener que ver con algún ritual, porque tiene que ver con fuerzas ocultas, como si hubiera sido un animal utilizado en algún ritual o algo por el estilo, y que tiene esta característica paranormal de cuando los fantasmas se aparecen en el mismo sitio y exactamente lo mismo, por el anillo, algo cíclico, tal vez a la misma hora del día o en el mismo momento del año, hace más o menos lo mismo. Y la gente que lo ve eso. ¿Qué viste? ¿En qué eventos tú crees que este gasto haya estado envuelto? Ya. Especialmente con la historia de Estados Unidos. Sí, bueno, yo de la historia de Estados Unidos no sé mucho, pero me guié por los significados que nos hice en alguna ocasión para algunas cartas y a mí me salió hombre, carta, jinete. Entonces yo di, algo ha tenido que ver con comunicaciones. Puede ser de que haya aparecido o que esto se haya dado en una época en la que había que comunicar algo importante y por el jinete me dio la sensación de que podía ser época de guerra. Un jinete, la caballería, llevar mensajes. No, y luego el año, por la carta, era alrededor de 1830, porque tú nos dijiste que algo había pasado y por eso esa cartita marcaba esa fecha. El jinete, curiosamente, siempre describe policías y militares. Policías militares, como también describe personas de seguridad. Me quedó mucho esa sensación, ¿no? Hay mentes que se llevaban en medio de algo conflictivo, posiblemente una guerra, y la fecha por la carta de la carta, que creo que también le ha salido a muchas. En esto de la gente que lo ha visto, ahí sí es un poco extraño, porque me han salido cartas que me dicen mucha gente. Entonces, es un poco, son cartas de pluralidad, entonces me ha dicho algo así como, lo ha visto mucha gente, ¿no? Y entre muchas de las personas que he visto, pueden haberlo visto gente famosa, gente del medio, de comunicación, gente que ha ido en grupos y lo ha visto, incluso personas que intercambiaban cosas como en negocios de compra-venta de algo y que también lo han visto, pero todos eran peces, jardín, todo era mucho. Era mucho, ok. Sí. Seguimos adelante. Quiero que me digas las otras preguntas que tú tienes. ¿Qué más tú deduciste? Sí, bueno, aquí simplemente traté de ver en dónde era que estaba el gatito, pero aquí sí es un poco un lugar que es como una casa, pero que también tiene que ver con cuidado, como si fuera una clínica. Eso es lo que me ha salido a mí, pero no le encuentro mucho sentido. Por la serpiente, pienso en medicina, el cuidado del perro. Es una casa en la cual hay como cuidados, como algo que tiene que ver con clínica, con medicina o con personas enfermas a las que se ha cuidado en algún momento. Y por el oso, en donde también se protegían y posiblemente también se guardaban recursos económicos. Pero no creo que sea clínica y un banco. Debe ser tal vez un lugar en el que habían guardado cosas de dolor y al mismo tiempo también habían personas que se estaban cuidando de heridas o protegiéndolas o sanando. Muy bien, está bien cerca, pero sumamente cerca. Con eso nada más que me has dicho. Quiero que alguien más me comparta, antes de yo seguir develando la historia de este gatito. Suban la mano, por favor, que quieran compartir qué fue lo que le salió en cada de estas preguntas. Quiero que me digan, aunque suene bien loco, Miriam, aunque suene bien loco. Yo lo tengo todo mal. Mira, la primera, ¿qué tipo de animal puede estar envuelto en esta historia? A mí me han salido pájaros, niño y ramo. Y yo ya di por hecho que era un pájaro, que era pequeño, y por el ramo, como es algo bonito, algo vistoso, tenía que ser un loro pequeño, un pájaro exótico o algo. ¿Qué deduciste por el tipo de cualidades paranormales? Es que claro, yo no tengo significados de cualidades paranormales. No tenía. Deducir, me salió el libro Cigüeñas y Jardín, yo deducí de que era un animal, como el loro puede aprender, puede repetir, puede aprender palabras, pues que es un animal que puede aprender, cigüeñas que puede volar o puede cambiar de un sitio a otro, y jardín que era sociable. Eso también te pudiera haber dado cualidades del animal. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Liz? Que yo para los acertijos soy muy mala.
pero recuerda, las cartas te están hablando. Dime sí, qué... sí, a mí me hablan, pero no las entiendo. Es como si dices, si preguntas qué hora es y te contesta manzanas traigo. Y después, ¿qué tiene que ver? Está bien. Dime, la tercera pregunta, ¿qué eventos históricos tú deduciste de tus cartas? Bueno, pues para eso tengo tres. Uh-huh. O era la época victoriana, o era en la época dorada de la era espacial de Estados Unidos. Y en la otra, ya haciendo pues una lectura más o menos normal o convencional, yo deducí de que tenía que ser una época en la que Estados Unidos era una potencia muy reconocida y muy famosa. Pues mira, te diré esto, la primera fue en la era victoriana y el segundo evento pasó durante la competencia de NASA con otros países en cuestión a ser los primeros en la Luna. Sí, la carrera espacial. Bueno, eso he acertado, al menos dos. Esa la acertaste en los dos casos, ¿ok? Dime, ¿quién tú crees que vio el animal de acuerdo a tus cartas? Es que yo esa pregunta la interpreté mal. Yo pensaba que qué es lo que vio el animal en el sitio donde estuviera. Lo interpreté mal. Yo lo que interpreté es que ese animal vio una reunión secreta de hombres que estaban investigando y tratando de llegar a un acuerdo. Realmente sí, ha pasado en esas ocasiones que ese animal ha estado, pero alguien en particular los vio en varias veces. En ese caso, pero que sí, ha habido reuniones de personas importantes que se han topado con el animal. Sí, además a mí me salían lirios, libro, anillos, o sea, lirios, pues gente mayor, o en un sitio que estaban reunidos en un sitio retirado en secreto. Y luego la 5, ¿en qué edificio fue visto? A mí me salió cartas, látigo y pájaros, digo, pues por las interpretaciones que tenía, tiene que ser un sitio o un edificio de telecomunicaciones, pero concretamente que como que podía ser en un despacho, porque el látigo tengo apuntado que es un sitio bien amueblado, entonces yo deduje que tenía que ser en una habitación de un edificio de telecomunicaciones o que tenga que ver con comunicación, tanto con carta como con pájaros, y que era en un despacho donde se hablaba así muy... sitios para decidir cosas como de castigo o de emociones agitadas, en un sitio donde se discuten las cosas. Está bien cerca, está bueno, bien por lo menos cerca. He acertado algo. Dime, ¿qué tú deduces en cuestión a un edificio así en Estados Unidos? ¿Qué te viene a la mente? Que un edificio de esa índole, con esas características que tú estás hablando ahí... He pensado también en un juzgado. Puede ser un juzgado, pero estamos hablando de gente mayor, gente experimentada, estamos hablando de un animal que se aparece durante reuniones importantes. ¿Dónde tú crees en Estados Unidos hay reuniones importantes con gente mayor? ¿En la Casa Blanca? Exactamente. Es que yo con cartas, látigo y pájaros, el látigo puede, pero con cartas y con pájaros no me relaciono yo con pájaros. Esta es la cuestión, estos ejercicios es para que una vez tú tengas todas las contestaciones, entonces trates de interpretar lo que has escrito. Pero ya te digo, yo no interpreto la Casa Blanca con cartas, látigos y pájaros. Exactamente. Estamos bien. ¿Quién más? Quiero que alguien más me diga aquí, alza la manita, por favor, para que me digan qué fue lo que ustedes escribieron en cuestión a este evento paranormal. Aquí pregunta Estela, ¿cómo dedujeron el año? Mira, cuando yo di todos los significados de vidas pasadas, yo deducí algunas cartas que tienen que ver con años o con eras. Cartas por medio de eras. Aquí tengo a Lore. Lore, ¿cómo estás? Hola Liz, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá. Muy bien, Lore, dime un resumen, estas 5 preguntas, ¿qué fue lo que tú deduciste por medio de tus... Bien, en la primera, ¿qué animal está envuelto en la historia? Yo saqué la mujer, el ancla y el perro. No me jugué por un animal en particular, simplemente describí las cualidades, puse receptivo, sensitivo por la mujer, que no es muy influenciable por el ancla, obstinado, un animal obstinado, y por el perro me tiré a que era fiel y doméstico. Y doméstico. Bueno, okay. Con esas 3 cartas, ¿qué tú deduciste que podría ser? ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente? No, la verdad que no me arriesgué a tirar un animal. No. Pero dime, ¿tú crees que esas cualidades caben en un gato, verdad que sí? Sí, igual creí que era un animal dócil, pero no me tiré por ninguno. En ese momento digo doméstico, sí, puede ser un gato, puede ser.
Está bien. ¿Qué tipos de cualidades paranormales tenía? Me salió el ataúd, los peces y las flores. Bueno, acá como cualidades paranormales no tampoco sabía qué tipo de cualidades paranormales hay, pero con el ataúd pensé que podría ser ante muerte o fallecimiento, o que salía cuando, no sé, cuando muere alguien, o el mismo gato se deambula por ahí, tipo fantasma, fantasma nocturno. Ajá. Que podría ser un espíritu desencarnado también por aspecto del ataúd, pero también puede ser alguien que anuncia muertes. Exacto, sí, yo puse desencarnado, resucitado, acuático, que bueno, nada que ver, y que se camuflaba bien por las flores, como que era algo atractivo. Igualmente. Bueno, ¿qué eventos históricos de Estados Unidos rodea su historia? Ahí me salió la luna, el jardín y el zorro. Bueno, lo primero que yo vi con el jardín y el zorro es como que se me vino a la mente la muerte de Kennedy por el jardín, y como que hubo una traición. Y después cuando vi la luna dije, no, tiene que ser cuando el hombre pisó la luna, más o menos para esa década, así que puse la era espacial también. ¡Wow! Me para los pelos. Ok, seguimos adelante, dime. ¿Quién tú crees que vio ese animal? ¿Algún otro hecho, además de eso, de qué evento histórico, además de ese, o solamente deduciste esos dos? Esos dos me salieron, sí. Ok, perfecto. Le voy a decir algo, cuando estamos hablando de la zorra, siempre estamos hablando de políticos. Siempre la zorra indica los políticos. Claro, bueno, justo entonces, ¿no? ¿Fue en esa época? No. Sí, fue en esa época, más en otra época, al principio de los a casi finales de la era victoriana, o el comienzo de la era victoriana de 1800. Vamos aquí, ¿quién tú crees que vio el animal? Una persona, yo puse un mensajero, podría ser un periodista, alguien joven, y como me salió el sol, puse famoso. Me salió el jinete, el sol y el niño. El jinete dijimos que pueden ser gente de seguridad, militares, pueden ser militares, pueden ser soldados, pueden ser policías, personas que son de oficio. De oficio. ¿No? Profesión, sí. Profesión. ¿Qué otras cartas me dijiste en cuestión a eso? El sol y el niño. El sol y el niño. Estamos hablando de personas blancas y personas posiblemente jóvenes, como también estamos hablando de una persona famosa. Famosa, sí. Notoria, que está muy cerca en cuestión a eso. Muy bien. ¿En qué tipo de edificación tú crees que esto pasó? Bueno, me salieron los pájaros, el barco y la montaña. ¿Qué tú deduces de eso? Bueno, yo pensé en un lugar alto, la montaña yo puse Torre Gemela, pero después al ver el barco pensé también que puede ser, que tenga que ver con el extranjero, un edificio que aloje extranjeros puede ser también. Y ahora viendo los pájaros veo que están, según las cartas que yo tengo, me aparecen 2 pájaros en una rama y otros 2 pájaros en las 2 ramas de abajo. Entonces como que pueden ser pisos. Entonces hay 4 pájaros, yo puse 2 en el edificio. Puede ser un edificio con pisos, o un hotel también puede ser. Puede ser un edificio con pisos, y si tienes el pájaros al lado de la montaña, estamos hablando de unos 2 pisos que suben y bajan. Sí. ¿Y qué era la otra carta? El barco. El barco, estamos hablando de un lugar transitorio, ¿ok? Y también un lugar internacional. No, está muy bien. Está muy bien, te vas a sorprender, ¿vale? Gracias. Ay, bueno, gracias. Bien, ¿dónde estaba aquí Estela? Creo que Estela tenía la mano alzada. Dime qué locura, ¿qué locura te salió? No, sí, no. Es todo loco esto, sí. Bueno, en la primera pregunta, ¿qué tipo de animal puede estar envuelto? No hice la deducción de un animal, sino como de una entidad paranormal, directamente. Me salió el árbol, el libro y el oso. Ok, ¿qué tú deduciste de eso? Entonces yo dije que era una entidad que era muy territorial y defendía a la familia, a los ancestros, y que tenía muchos conocimientos y secretos ocultos, con mucha potencia. En esa pregunta, sí, pero no le puse que era ni qué animal. Pero dime, ¿te pasó por la mente qué animal te podría ser? No se me pasó por la mente un animal. Realmente no. Descarté al oso, porque digo, pucha, estoy preguntando por un animal, me sale una carta de un animal. No, por eso digo, cuando estamos buscando animales, no podemos usar las cartas de animales en sí, por ser demasiado obvio. Claro, entonces yo no lo tomé como animal. Muy bien. Porque ayer me explicaste que podía ser una entidad, para un espíritu, y lo mandé más para ese lado. Sí, porque estamos haciendo ese tipo de lectura.
Bien, Claro. ¿qué tipo de cualidades paranormales tú crees que te salieron con tus cartas? Y me salió perro, estrella y cigüeña. Ujú. Entonces, digo, como, esto es loco, sí. Digo, yo acá sí vi como una especie de perro, pero alado, como medio nostálgico, como alguien que, un animal que era como guía de algo, que era fiel, pero a su vez era cambiante y que aparecía de noche. Y podía estar cercano, de repente se acercaba, pero en realidad venía de otro lado, venía por las estrellas, mirá, me imaginé que venía de Sirio. Así No, te lo digo. no, está bien, porque, pero, Sí. pero eso quiere decir que viene de noche. Que venía de noche, que era cambiante porque aparte que va cambiando de lugar. Después con qué eventos históricos de USA aparecía, me salió el perro, la mujer y las ratas. En realidad, qué evento histórico no se me ocurrió ninguno, porque lo que deduje es que estaba involucrada una mujer y que intervino, que en realidad era una mujer de apariencia leal, pero que era muy destructiva. Pero no sé el evento, ni idea del evento. Hubo una mujer envuelta en los dos eventos. Ah, sí, estaba la mujer. Habían dos mujeres en los dos eventos y estamos hablando de esposas. ¿Esposa? Ah, mira. ¿Okay? Bueno, después, ¿quién vio a este animal? Me salió ataúd, anillo y barco. Entonces deduje que era alguien que estaba de tránsito, tal vez un viajante o comerciante, una persona extranjera, depresiva, enfermiza, voluptuosa. Después, ¿en qué edificación fue visto? En un lugar, me salió cigüeña, ataúd y ratas. Se me repitió de vuelta la carta del ataúd. Y ahí dije que era un lugar alto, secreto, y yo lo vi como abandonado por el hecho de que aparecían las ratas, como que ya estaba como corroído. Corrupto, sí. Si vos decís que es algo de poder, entonces sí es corrupto. No están mal las ratas. No están mal las ratas. Son mis locuras de hoy. No estás tan loca. Créeme que no estás tan loca. Muy bien. Ah, no estoy tan loca. No, no estás tan loca. Tal vez estás media loca, pero no estás tan loca. Gracias, está perfecto, maestra. está perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Ahorita, ¿cómo se llama? Un poco que me he confundido porque yo nomás usé las 3 cartas para todas las preguntas. Bueno, lo que yo había dicho en los otros ejercicios que habíamos hecho era que no, ¿cómo se dice? Usen un solo mazo para todas las preguntas. Eso quiere decir que tiras 3 cartas para la primera, barajeas, tiras 3 cartas del mismo mazo que te queda para la segunda, barajeas de ese mazo, tiras las terceras cartas, para que nunca salgan las cartas iguales, porque cada vez que tú tiras las cartas para cada pregunta, te van a salir cartas iguales, ¿verdad que sí? No. Yo lo que he usado ha sido las 3 cartas para todas las preguntas que usted ha dicho. O sea que tú economizaste cartas y usaste las 3 cartas para cada pregunta. A mí me salió la casa de los ratones y el anillo. Yo hablaba, ¿no? Yo decía, bueno, tendré la primera pregunta, ya la hice, esta es la otra. La segunda pregunta, me sale movimiento de espíritus y tanta cosa, porque se trataba, como ya la mente ya estaba enfocada en lo paranormal, ya prácticamente que la mente nos dirigía a lo paranormal. En cuestión de... Porque a mí me salió la casa, los ratones y el anillo. Y entonces, si hubiera sido diferente, si hubiera entendido bien a esta, ya, ahorita que he sacado, me ha salido las flores, el camino y el tabulo. O sea, que tendré que retomar de nuevo para poder hacer. Bien. Porque a mí me salió, mire, con esas 3 cartas, yo O sea, te hiciste villas y castillas con esas 3 cartas. Sí, 5 preguntas. Cartas, por ejemplo, en eventos históricos, a mí me salió, ¿cómo se llama? La casa, o sea, en sitios urbanos de Estados Unidos. Pero yo decía, ¿quién vio el animal? ¿Qué vio el animal? ¿Qué vio el animal o qué vio este animal? ¿No? ¿Quién vio este animal? O sea, que estaba buscando la descripción de alguien, de un personaje humano. ¿Quién vio este animal? O sea, ¿quién vio este animal? Una persona tóxica, demoníaca, qué sé yo, sucia, ¿no? Decía yo entre mí, ¿no? Porque a mí me salió la casa, los ratones y los anillos. En la primera en el título de lo que era paranormal y qué tipo de animal, todo eso es. Ya, entonces tendré que seguir. Así sí, creo que me van a salir todos. Porque sí, No, está bien. ahorita que no he escuchado a la compañera, ¿cómo se llama? Ya pues yo he seguido
sacando cartas, de ahí donde lo dejé, Ajá. y me salió las flores del camino y el ataúd. Eso por no leer bien y no entender bien. No, Ya, entonces voy a seguirlo haciendo. Está bien. Está mal que bien, pero voy practicando. Va practicando, olvídate, la cuestión aquí que le coja la jugada a esto. La próxima vez ya sabes cómo hacerlo, pero por lo menos intentaste, que te tiraste la maroma de hacer, usar las 3 cartas para las 3 preguntas, las 5 preguntas. Sí, pues, porque como yo le he visto a usted que las 3 cartas, usted tiene que sacarle de ahí. Yo digo, bueno, como son 3 cartas, yo dije, pucha, ¿qué hay que sacar y de dónde y tantas cosas? Esto lo tengo desde hace días, ya he hecho. No, estaba bien, mi amor, está más que bien. Yo sacaba todos mis cuadernos y veía los veía todo eso, porque aquí tengo un montón de cuadernos aquí escritos. Está bien. Está bien, vamos a seguir adelante. Gracias, Elizabeth. Vamos a seguir adelante con este ejercicio. Yo sé que muchos están cerca, otros no. Vamos a seguir adelante pregunta por pregunta en referencia a este ejercicio. A ver si lo podemos ver aquí. La segunda pregunta dice, ¿qué tipo de cualidades paranormales este animal tenía? Mira, este gato en su historia se convertía de un gato común a un felino de grande tamaño. Es ahí cuando este gato se convertía en algo mucho más grande. Su aparición siempre iba a augurar tragedias a nivel histórico. Estos son aspectos de revelación en cuestión de este animal, de que este gato como común se cambiaba. Algunas personas le salieron la carta de la zorra, o sea que se transformaba o estaba encubierto con otra cosa. Esto es lo que se refería, de que este gato se veía como un gato común, pero de momento cambiaba de tamaño a un felino mucho más grande. Y siempre que aparece este felino, pues augura tragedias a nivel histórico. Seguimos con la pregunta número 3 aquí. Estos fueron los 2 eventos que este gato auguró con su presencia. Primero fue el asesinato de Abraham Lincoln en abril 14 del 1865. Y la segunda vez que apareció este gato fue durante el asesinato del presidente John F. Kennedy en noviembre 22 del 1963. A los Kennedy se les atribuye el comienzo de la carrera espacial. Por eso que ustedes encontraban que algunos podían decir eso en cuestión a este animal. Pero estos son los 2 lugares más históricos. El gato igualmente se ha aparecido antes de la caída de las torres gemelas en Nueva York. Ha caído igualmente durante ataques, ha augurado las guerras, pero que en sí este gato, la aparición de este gato cuenta la historia de que ha estado apareciendo desde los principios de los 1800. Dicen que alguien lo trajo desde Europa porque había un problema bastante grande de ratas en la casa. Y entonces trajeron el gato, pero la cuestión es que el gato una vez entró, pues nunca salió y nunca se vio, pero se salía ocasionalmente para augurar este tipo de tragedias. Pregunta 4. ¿Quién vio este animal? Quien lo ha visto han sido guardias de seguridad, han sido presidentes igualmente, como también han sido miembros políticos de la era. Se dice que este gato, cuando crece en tamaño, sus ojos son como llamareras, ojos rojos, como llamareras o fuego en sí. So que lo han visto, siempre han visto este gato salir en esta manera. Lo curioso de este gato es que siempre que lo ven salir la seguridad, lo ven salir del sótano, los pasillos largos subterráneos del sótano, y lo han visto igualmente en el jardín cerca de la entrada de la casa. Seguimos adelante. La pregunta 5. Estábamos hablando de la Casa Blanca. Este animal, como lo que acabo de decir, se ha visto en el sótano de la Casa Blanca en Washington, D.C. El Washington, D.C. o la Casa Blanca tiene corredores y subterráneos debajo, como también tiene albergue de tormentas. Debajo de esa área tiene lo que le llaman una bóveda de seguridad para el presidente. Siempre que se ha visto a la entrada de esta Casa Blanca al principio, como se ha visto por los pasillos o en la parte del sótano hacia arriba. Y siempre ha augurado tragedias bastante serias
en cuestión a este gato. Este gato es referido como el gato endemoniado de Washington, D.C. So que si ustedes lo buscan en Google, van a encontrar mucha más historia en cuestión a este gato, el gato endemoniado de Washington, D.C. Muchos de ustedes pudieron deducir el aspecto del animal, qué animal era por medio de las cartas. Algunos de ustedes pudieron deducir los aspectos paranormales de este gato. Este gato predecía, este gato era muy maullado. El maullido de este gato siempre se ha descrito como algo que te, ¿cómo se dice? Que te para los pelos, que no parece casi del mundo animal. Porque los que lo han visto y los que testifican de este animal, siempre este animal gruñe como si fuera una bestia sumamente grande que no suena animal normal. Encima de eso, en cuestión de aspectos paranormales, siempre se le aparece a personas que están envueltos en estos eventos. Lo curioso de la muerte de Abraham Lincoln, él fue asesinado alrededor de 5 días antes de que se celebrara la Unión Estadounidense. Ya fue casi al final de la guerra y fue matado, asesinado de un disparo en un teatro al lado de la esposa. A muchos de ustedes salía la carta de la serpiente y ustedes podían decir que era una mujer, o salía la carta de la mujer, siempre estaba al lado de una esposa. Cuando Kennedy fue asesinado, ustedes pueden ver en los videos cuando la esposa se abalanza alrededor del esposo para poder también salir del coche por el hecho de que ella temía que también le iban a disparar. Él estaba al lado del esposo. Todo el vestimenta de Jackie Kennedy estaba completamente lleno de sangre. Pero se había visto el gato alrededor de 3 días antes. El gato siempre se suele decir que siempre sale alrededor de entre las 3 y 4 de la mañana en horas de Estados Unidos So que siempre sale en esas horas. ¿Qué más puedo decirles en cuestión a este gato? Honestamente, no se ha hablado más de eventos recientes en cuestión a este gato. Pero yo estoy bien segura que si este gato sale ahora, puede estar anunciando ya sea una guerra nuclear o la muerte de un presidente. Eso es de seguro, porque en sí mucha gente cataloga a este gato como un gato enviado del demonio en sí. He ahí nuestro ejercicio en referencia a este animal, en referencia a este ejercicio de hoy, que era un ejercicio de Lenormand investigativo paranormal. Se usaron 5 preguntas claves en el cual tenías que tirar 3 cartas para cada pregunta, y al tirar 3 cartas para cada pregunta, después que tú haces todas tus lecturas, entonces tú tendrías que interpretar todo lo que escribiste para deducir y añadir más a esto. O que no solamente se queda en ese aspecto, ok, tiro 3 cartas y esto es lo que hay. No, quédate pensando un rato en cuestión a la pregunta y a lo que has deducido o lo que has sacado, para entonces tú poder formar probabilidades de lo que pueda salir, aunque no lo digas, ¿vale? Y yo siempre digo, en cuestión a la intuición, siempre lo primero que te pasa por la mente, así sea lo más loco, es lo de seguro lo que realmente tienes que decir. ¿Qué pasa? Que nosotros vacilamos en eso y dicen, no, pero esto suena muy loco, mejor no lo digo, y después cuando pasa, entonces tú dices, yo lo pensé, pero no lo dije. Ya después de eso ya no es válido, porque lo pensaste, no lo dijiste. Eso que después que se revela, pues ya no es válido. Pero que te enseñe a ti para confiar en tus propias averiguaciones que usas con el Lenormand. Este es uno de los primeros ejercicios que hacemos paranormal. Vamos a hablar más del aspecto paranormal y el Lenormand en otras ocasiones, como ejercicio inicial en que simplemente los tiré al charco para que pudieran nadar con esto. Han hecho bastante bien sus tiradas. He leído en medio de grupos de Facebook, como también las conversaciones que hemos tenido aquí. Han tenido muy buenas deducciones de sus tiradas. Por lo tanto, si pegaron por lo menos 1 o 2, están bien. No necesariamente tendrían que pegar todas las 5 cartas. No, esto es un proceso que va lentamente mientras ustedes están aprendiendo el Lenormand y están asociando ciertos temas con el Lenormand y creando un vocabulario. Miren, no se sientan defraudados simplemente porque no acertaron las 5 preguntas, pero si acertaron una, eso es progreso. Lo vamos a dejar aquí hasta este momento. Nos vamos a seguir hablando en unos minutos con el grupo de Zoom y me despido del grupo de escuela de Facebook. Hasta la próxima y seguiremos adelante aprendiendo con el Lenormand. Chao.